Buenas tardes, mis amados hermanos, desde ya gracias por estar conectados. Saludos a todos aquellos que ya están conectados, a Ebenezer Cochela, Freddy García, a la hermana Luz Escobar, gracias de antemano por estar ya conectados. Hagamos una oración. Saludos a todos aquellos que nos miran desde ya en Centroamérica y también en lo que es el norte de Estados Unidos, México, El Salvador. Que Dios me los bendiga a todos, a la hermana Jenny también, Jenny Sandoval, por estar ya conectada. Hoy quiero seguir de alguna manera con un tema que he estado elaborando los últimos 2 martes con referencia a las falsas profetizas. Obviamente la semana pasada y la semana antepasada, solo para dar un poco de información para aquellos que no están familiarizados con los últimos 2 temas. Pero antes de poder desarrollarlo, hagamos una oración para que el Señor tenga misericordia y nos auxilie y nos dé de su buena palabra. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, pidiéndote, Padre, que perdones nuestras ofensas, nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, en todo momento, en todo lugar, Señor. Por favor, Señor, entendemos, Señor, el propósito y las cosas a las cuales nos has llamado. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todos podamos comprender el llamamiento y poderlo hacer como se debe y como a ti te agrada. Yo te ruego, Señor, que esta palabra venga hoy a nuestros corazones, Señor, para que seas tú, por favor, obrando en cada uno de nosotros, en cada lo que oigamos, lo que digamos, para que sea de beneficio a todos aquellos que nos escuchan. Señor, desde ya te ruego por la salud de mi esposa y la salud de las demás hermanos y hermanas que están padeciendo, aquellas personas que están en hospitales. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que por favor fortalezcas ese cuerpo físico, y que también, Señor, fortalezca su alma y su espíritu, aquellas personas que en este momento están abrumadas en su alma. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que tienen preocupaciones de deudas, preocupaciones de trabajo. Señor, te ruego que en tu misericordia hagas un milagro en ellos esta semana y que podamos nosotros también recibir de parte de ti las cosas que tú has de enviar en este tiempo. De ya te entregamos el tiempo para que nos hables y nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a todos desde allá, al hermano Daniel Vázquez, hasta allá a Moreno Valley, creo que es Dani. La hermana Zaida, Ani Velázquez, bendición, pastor. Y aquellos que de alguna manera no los miro acá, también los saludo, que Dios los bendiga. No es que no quiera mencionarlos, y lo que pasa es que tal vez en el Facebook mío aparecen solo los que tal vez son como mis amigos. Pero de ahí de los demás, de lo contrario, los bendigo hasta donde estén, que Dios me los bendiga. Saludos hasta allá, Ciudad Juárez, El Paso, Texas, San Antonio, Texas, en Houston y también en Austin. También nos ven por allá en Miami y también lo que es Nueva York, Nueva Jersey. Y también de este lado nos miran en Sacramento, en Oregon, Fresno. Que Dios los bendiga a todos por allá. Entonces, quiero de alguna manera, saludos al hermano Pastor Ochoa hasta allá, Fresno es, ¿verdad, hermano? Que Dios te bendiga. Quiero de alguna manera seguir abordando un tema en el cual de alguna manera lo he venido repitiendo los últimos 2 martes atrás. Por ejemplo, hace 3 martes, empecé desarrollando un tema basado a la función de las profetisas y empecé hablando la diferencia entre un profeta, una profetisa y alguien que utiliza el oficio profético tanto como hombre como mujer. Obviamente todo esto lo hemos venido abordando. Si alguien quiere más información acerca de estos 2 temas que he dado, puede ir a la página de Ministerios de Ebenezer en YouTube y ahí lo va a encontrar. Y entonces, siguiendo con ese orden, hablé de las profetisas que ejercieron en el Antiguo Testamento y fueron de alguna manera mujeres con el don
si se puede decir, el don carisma y se desarrollaron de tal manera en el Antiguo Testamento que nos dejan ver que sí hay mujeres que pueden ejercerlo. Ahora, cuando yo les hablaba también que en el libro de Joel capítulo 2, no sé si es en el 28, donde él dice que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y va a hacer que nuestros hijos, y nuestras hijas, ya no es solo a los hombres, sino nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Y entonces dice que nuestros jóvenes también van a ver visiones, los ancianos soñarán sueños, y también después dice, ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 2, no sé si es en el 20 también o 24, donde dice que los siervos y las siervas también iban a profetizar. Entonces nos estaba hablando de un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo que vino en el Pentecostés hace aproximadamente 2000 años y que ha venido cayendo de generación en generación esa llenura hasta los días que nosotros llevamos en este momento. Entonces, eso quiere decir que fuimos habilitados hace 2000 años por el Espíritu Santo sin que hubiéramos recibido esa llenura, sino que aceptamos a Cristo, y entonces también esa promesa es para nosotros. Que no solamente para ellos que la recibieron antes, sino que también sobre los que iban a creer en el nombre de Jesús, también iban a ser llenos. Entonces, en ese orden me fui y también puse el parámetro que habían profetisas que habían ejercido en el Antiguo Testamento y que también ejercían en el Nuevo Testamento con una función diferente, tanto buenas como malas. Y creo que hablé de las buenas. Bastantes puntos que fueron muy importantes. Sería volver a repetir todo lo que dije, solo lo estoy diciendo. Si alguien quiere más saber acerca de este material, puede ir a la página de YouTube, Ministerios de Ebenezer Pander. Bueno, entonces después, la semana pasada también me empecé a desarrollar por las falsas profetisas. Y entre las que encontré, si se puede decir así, o el Señor en su misericordia me las mostró, son aquellas mujeres. Primero, como Miriam. Miriam se dice que era profetisa. También estoy hablando de las profetisas que tal vez cometieron errores y se desviaron a lo falso. Hablando de Miriam, hablé de la profetisa que se dice que se embarazó del profeta Isaías, y también abordé. No lo abordé, sino las iba a abordar, solo me quedé en Miriam, que fue algo extraordinario en ese momento que me quedé la semana pasada. Entonces faltaría la mujer del profeta Isaías, porque no le dicen el nombre, dice que era profetisa, que dio a luz un hijo al profeta Isaías. También tendría que seguir con las de Ezequiel, capítulo 13, y esas son un poco más gruesas porque explica que el ministerio profético, hablando del ministerio primario, ejerciéndolo Jeremías en el Antiguo Testamento, iba a profetizarle a esas falsas profetisas de Ezequiel. Ezequiel les iba a profetizar, no Jeremías. Les iba a profetizar sus maldades. Luego también vemos al final de Apocalipsis, capítulo 2, al principio, vemos entonces cómo opera en sí el error de las falsas profetisas en este tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, gracias, dice la hermana Zaida, el Señor Jesús lo continúe bendiciendo, pastor. Gracias. El hermano Orellana también dice bendiciones, pastor. La hermana Luz dice bendiciones, pastor. La hermana Brenda Trujillo, hasta San Diego. Ana Leiva y a la hermana Yuri Díaz, que Dios me las bendiga. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar acerca del ministerio profético en el ámbito de la mujer como lo ejerce? Porque creo que la Biblia es el manual a seguir y ahí nos va mostrando en realidad las bases que pueden haber. Obviamente yo no estoy para sentar doctrina, sino simplemente lo que he escuchado y lo que he aprendido, más lo que el Señor de alguna manera en su misericordia nos enseña, lo estamos enseñando. No quiere decir, hermano, que esto se va a hacer una doctrina, sino simplemente es una enseñanza en la cual a través de los errores, como dijo Pablo en 1 Corintios 10:6, que todo lo que le ocurrió a Israel también es un ejemplo, es una sombra o es una figura para todos aquellos que hemos de vivir el final de los tiempos. Entonces, cuando vemos entonces eso, vemos, hermano, que una de las cosas a las cuales nosotros debemos de aprender a discernir a una falsa profetisa es en lo que habla.
Y cuando me llama mucho la atención, antes de seguir desarrollando las otras más, me gustaría leerle unos versículos para que se dé cuenta en realidad cómo es que opera en este tiempo por palabras, por la boca, se profetiza, y cómo es que muchas veces puede ser confundido el pueblo. Cantar de los Cantares en el capítulo 4:11, según la versión TLA, dice: ¿son sus labios un panal? Amada mía, de tu lengua brota leche y miel. Oiga, hay en tus vestidos la dulce fragancia de los bosques del Líbano. Déjeme abordar un poco más acá. Vamos a ver. Aquí está. Dice: son tus labios un panal, amada mía, y de tu lengua brota leche y miel. Oiga, y hay en tus vestidos la dulce fragancia de los bosques del Líbano. Entonces aquí usted se da cuenta que está hablando la mujer de Cantar de los Cantares y le está expresando cosas al rey. Pero me llama mucho la atención porque quiero agarrar algunos puntos. Cuando dice sus labios son como panal, eso quiere decir que los labios de la mujer son importantes. Y después dice: amada mía, de tu lengua brota leche y miel. Eso quiere decir que ya hay un contacto con la boca. No solamente los labios, que también representarían la boca. La boca representaría todo, hermano, cuando uno utiliza para hablar, pero los labios son como aquello que destila miel, alguna revelación. Y la lengua dice que brota como leche y miel, que nos habla de revelación y doctrina, si lo queremos poner desde ese punto de vista. Ahora, ¿por qué es tan importante que yo mencione esto antes de entrar a los demás? Porque también en el libro de Proverbios aparece una mujer que también destila miel de su boca. Ahorita lo voy a leer, pero me llama mucho la atención esta palabra. Saludes allá a Juan Batres, Wendy Montenegro, Ana Leiva dice: amén, Dios lo bendiga, profeta. María Santos Jackson Borror hasta Guatemala, saludes tía, gracias por estar siempre conectada. Saludes a la hermana Wendy. Entonces, mire esto. Esta palabra destilar, porque dice, quiero regresar, de sus labios, de su lengua brota leche y miel. Es bien interesante esta palabra. La hermana Dulce M. Sandoval, también la bendecimos. Esta palabra aparece en Hebreos 51:97, que quiere decir nataf y quiere decir destilar. De tu boca destila miel y leche. Destila quiere decir la palabra nataf primaria, que quiere decir destilar gradualmente por implicación. Otra, en sus connotaciones o sinónimos, quiere decir gotear, figurativamente, hablar por inspiración. Mire qué interesante el punto al cual quiero llegarle. Por eso le decía yo que la mujer de Cantar de los Cantares profetiza, habla, lleva miel, sus labios son como panal, y lleva miel y sus labios son como leche, su lengua es como leche y miel. Entonces lleva un conjunto de cosas que son importantes que anuncia la mujer. Por ejemplo, cuando una mujer usando el oficio profético tiene que también comerse el libro como los profetas. La escritura uno se la debe de comer para que de nuestra boca, como le dijeron a Ezequiel, cómete el libro, será amargo, pero en tu boca será como miel. Pero cuando en realidad la disiernas, perdón por lo que le estoy diciendo, cuando llegue a tu vientre, cuando tu estómago lo absorbe, lo disierna, entonces vas a saber que puede ser que suceda y que sepa algo amargo. Porque, hermano, muchas veces la palabra nos confronta a nosotros y también nos bendice. Porque de alguna manera toda palabra que salió de Dios trae una función y tarde o temprano se tiene que cumplir. Juan Batres dice: amén, bendiciones, profeta, Dios lo bendiga. Ahora, a todos aquellos que están desde ya conectados, que Dios me los bendiga en cualquier lugar que estén. Si alguno no los saludé, escríbame ahí y yo con mucho gusto le voy a saludar. Entonces, mire esto. Una de las connotaciones que tiene esa palabra destilar también quiere decir derramar. Destilar, gotear, profeta y profetizar. Interesante. Interesante porque regreso a lo mismo que le estaba diciendo. La mujer debe de tener dulzura en sus palabras y miel y leche. También en sus connotaciones podemos decir que de su boca destila profecía,
de su boca destilan palabras que van a ser usadas para profetizar. Luego, mire, la palabra hebrea 81:93, Safá, quiere decir labio, como el límite o la lengua. Luego, cuando nos damos cuenta, según la palabra, quiere decir boca, dicho, habla, hablar, labio, lengua y lenguaje o palabra. Entonces, mire cómo va de alguna manera unido esto con la boca de la mujer que va a profetizar. Tiene que tener doctrina y tiene que tener leche, que sería la doctrina no adulterada, pero también tiene que tener revelación a la hora de profetizar la mujer de Dios. Viéndolo en la figurativa de la mujer de Cantar de los Cantares. Ahora vemos entonces que estas dos palabras, destilar y labios, significan la función de alguien que profetiza. Entonces, aquí es donde aparece lo contrario. La versión oro en Proverbios 5:3 dice, porque los labios, oiga, de la ramera son como un panal. Es semejante a la mujer de Cantar de los Cantares. De los labios de la mujer ramera son como un panal que destilan miel, oiga, y son más suaves que el aceite sus palabras. Aquí me llama la atención porque ella tiene aceite y miel, pero no tiene revelación. Eso quiere decir que tampoco tiene doctrina. Entonces me llama mucho la atención esto porque vemos entonces que la misma función van a ser las mujeres que ejerzan una falsa enseñanza. Por ejemplo, la mujer de Cantar de los Cantares nos muestra la figurativa de la iglesia que va en pos de la verdad profetizando, pero también en Proverbios 5:3 vemos a una mujer hablando de la entidad ramera que va cabalgando y va confundiendo. Entonces, luego dice, mire la TLA, Proverbios 5:4 dice, que al fin de cuentas, esta mujer ramera, al fin de cuentas, resulta más amarga que la miel, que la hiel. Luego, y más peligrosa que una espada. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. Y entonces vemos entonces que en el 5:6 dice, a ella no le importa lo que digan, lo que digan de su conducta. Oiga, lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Entonces, es bien interesante porque en este momento el ministerio profético es usado por Dios en ministros que van a hablar la verdad. Pero también vemos juntamente a una mujer ramera que representa a Babilonia, que se dice ser confusión por mezclas y que también utiliza las mismas herramientas, solo que la diferencia de esta mujer es que tenía miel y aceite, en cambio la otra tenía miel y leche. Y una de las dos cosas es poder tener doctrina, comprender en realidad la doctrina a la cual el Señor nos ha llamado a que vayamos en pos de ella. Entonces, mire esto entonces, ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Por ejemplo, yo lo titulé hoy como la usurpación de las falsas profetisas, porque quieren de alguna manera usurpar un lugar que no les corresponde porque son falsas, aunque trabajan y ejercen y hacen la confusión, pero entonces nosotros debemos de darnos cuenta que la conducta de todas aquellas personas que van a ser usadas por el oficio profético, hay que ver su conducta, porque la Biblia Pablo describe que no hay que señalar al vaso, pero su conducta muchas veces deja ver en realidad quién es la persona. Por ejemplo, siempre su conducta, dice, lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Entonces eso quiere decir que muchas veces hay personas que son incontrolables, que no se dejan adoctrinar, que no se dejan desarrollar espiritualmente hablando, y entonces son imparables, sus conductas no es adecuada, y entonces eso nos habla que puede haber un peligro de desviarse y convertirse en infiel. Bueno, en ese orden de ideas, apuntemos algunas cosas. Se recuerda que yo le hablé acerca de la semana pasada, solo se lo voy a repetir, acerca de la palabra profetiza, que se desarrolla de una mujer que profetiza o realiza una función de un profeta.
Significado básico: profetizar es anunciar por inspiración. Esto se lo leí, solo se lo voy a leer porque ya lo he dicho. Los mensajes procedentes de Dios que se revelan, que revela la voluntad divina de Dios, que siempre implica de alguna manera lo que viene en el futuro. Ahora, cuando examinamos la palabra profetizar, muchas veces aparece, no sé si 5 o 6 veces, no estoy muy de acuerdo, no estoy ahorita a totalidad cuántas son, pero entre ellas aparecía esta palabra nevía, que me llamó mucho la atención, que es 5031, que es la que he venido martillando los últimos 2 martes. Y esta palabra nevía viene de un término femenino que quiere decir profetizar, o generalmente una mujer inspirada, que entre sus sinónimos dice que es poetisa y por asociación esposa de un profeta. Entonces, ¿eso quiere decir, hermano, que una mujer que está casada con un profeta también es profeta? No, pero sí tiene la misma unción, sí puede caer sobre ella la unción y obviamente puede ser formada y llegar a ser profeta. Entonces, pero me llama mucho la atención porque el término nevía no quiere decir que sea un naví. La palabra naví en el Antiguo Testamento quiere decir profeta o navá. Pero la palabra nevía quiere decir un término femenino. Entonces, en ese orden de ideas, para no aburrirlo mucho, al igual que existieron profetas verdaderos en el Antiguo Testamento, también van a haber verdaderos y falsos en el Nuevo Testamento. Ahora, mire esto. Las profetisas y las, de alguna manera, cuando ejercen, van a ser impulsadas por el Espíritu Santo. Todos somos impulsados por el Espíritu Santo, mientras que cuando miramos el error de las mujeres, hablando de las mujeres que se desvían ser profetisas, se desvían, entonces como que empieza a operar un espíritu de error en ellas, ya no el espíritu de Dios, sino un espíritu de error. Por eso Balaán oía la voz de Dios y me imagino que operaba el Espíritu Santo en él, porque dice Primera de Pedro 1:10, creo que dice que el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo operaban en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces también me imagino que sobre Balaán operaba. El problema es que Balaán se desvió. Ahora, cuando miramos el final del profeta Balaán, dice que murió el profeta que se había convertido en adivino. Eso quiere decir, hermano, que el espíritu que operaba ya al final del profeta Balaán era un espíritu de adivinación. Y entonces se va a dar cuenta cómo está relacionado lo que es el ocultismo con las falsas profetisas. Entonces, esto es bien tremendo y le pido a Dios poderlo desarrollar. Cuando hablamos de falsas profetisas, según Ezequiel, porque ya le hablé de Miriam siendo verdadera, tuvo un momento donde se desvió y quiso ser mejor que el profeta Moisés y que Aarón. Y usted sabe lo que sucedió, le dio lepra. ¿Por qué no la comparé hoy con estas? Porque Miriam da a entender, hermano, que todavía, aunque el Señor la trató, tuvo un trato y me imagino que Dios tuvo misericordia. Espero yo. Pero cuando yo miro ya entonces a las profetisas que aparecen en el libro de Ezequiel 17, entonces ahí ya veo yo que ya no son leprosas, sino que son adivinas. Déjeme saludar a los hermanos acá. Vamos a ver, Dios lo bendiga. Juan Batres dice, amén, bendiciones, profeta. Dios le bendiga. Juan Batres. Bueno, ok. Entonces miremos y analicemos este punto acerca de las mujeres que ejercieron como profetisas en el tiempo del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, se sabe, los capítulos 13 de la Biblia siempre van a marcar un rango del falso profeta. La versión BAD en el 13:17 dice, ahora tú, hijo de hombre, le está diciendo a Ezequiel, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo. Cuando miramos unos versículos atrás, si alguien lo quiere postear, tal vez estoy hablando en el capítulo 1, 13:1, empieza de ahí en adelante, empieza a hablar el profeta Ezequiel y el Señor le dice, ve y profetiza contra los profetas de Israel.
Y en el 17 ya no le profetiza a los profetas de Israel, sino le dice, ve ahora tú, hijo de hombre, y enfrenta a esas mujeres de tu pueblo. Aquí quiero hacer un punto bien importante, porque vemos a aquel hombre que se enfrentó contra Jezabel en el tiempo de Acab, del reinado de Acab. Vemos que Elías era un profeta tremendo. Elías fue un profeta muy tremendo, pero cuando se enfrentó ante esta entidad, porque usted se va a dar cuenta la entidad que significa Jezabel, que el Señor la reprenda, cuando él se enfrentó, hermano, como que hubo un poco de temor hacia él enfrentarla. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque a Ezequiel Dios le dice, ve y enfréntate a esas mujeres. No sé si alguno tiene Ezequiel 13:17, no sé si ahí dice, enfréntate a las profetisas, pero le estaba diciendo, vas a enfrentarlas. Da a entender como que Elías titubeó al enfrentar a Jezabel. Y no es hasta que después el Señor le habla a Elías y le dice, vas a ungir a Jehú como rey y a Eliseo como profeta. Y dice que cuando los dos fueron ungidos por el profeta, dice que entonces pudieron enfrentarse a ella. ¿Sabe qué le estoy diciendo con esto, hermano? Que para deber de discernir el tiempo y quién es falso y quién no, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos unja. Porque Jehú, siendo ungido por el Espíritu Santo, ungido por el ministro y habilitado, hermano, dice que él fue el que aventó a Jezabel desde un lugar alto. Y eso, ¿sabe qué me habla a mí, hermano? Que los que son ungidos pelean las batallas espirituales celestiales. Allá están batallando y hacen destronar a aquellos que se oponen a la verdad de Dios. Es bien tremendo esto, hermano. Ahora, yo no sé si usted está de acuerdo con esto, pero así lo miro yo. Ahora, entonces, mire esto. Ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo, no de mi pueblo, le está diciendo el Señor, de tu pueblo, oiga, que profetizan según su propio delirio, denúnciala. Si alguno, bueno, Dios le bendiga, hermana Sandra. La hermana Sandra dice en el capítulo, vamos a ver, wow. Vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas. Capítulo 2. De Israel, profetiza y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd la palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, nada han visto, como zorras del desierto fueron sus profetas. Oh Israel, no habéis subido a la brecha, ni habéis edificado muro alrededor de la casa de Israel, para que revistas firme la batalla el día de Jehová. Vieron venir y vieron vanidad y adivinación mentirosas, dicen que han dicho Jehová y no ha enviado todo esto. Esperan que confirmen la palabra de ellos y no habéis visto visiones vanas. No habéis dicho adivinación, pues, ¿qué dices? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor, y estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel. Ulugrum. Bueno, eso sería un punto extraordinario. La vez pasada abordé un poco de esto. El tema se llama las zorras del desierto, los falsos profetas. Lo que quiere decir son zorras, son como zorras del desierto. Ahora, no es hasta, me voy a saltar. Eso sería ahí la vez. No es hasta el 17. Bueno. Tu hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de mi pueblo que profetizan de su propio corazón. Entonces, estamos bien en el 17. Gracias, hermana Sandra. Me gustaría, si alguien me puede ayudar, a buscar en el diccionario qué significa delirio. Yo pues tengo el concepto, alguien que no está muy bien de la cabeza.
Pero entonces esta versión dice, ahora hijo de hombre, enfrenta a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según su propio delirio y denúncialas. Si alguien lo puede hacer, sería excelente. Luego, adviérteles, pero me llama mucho la atención porque mire la orden. El ministerio profético de este tiempo desenmascara a las falsas profetizas. Eso es lo que está diciendo. Hijo de hombre, habla a esas mujeres y enfréntate. Eso quiere decir que va a haber conflicto. Va a haber conflicto hacia eso. ¿Por qué razón? Porque se tienen que, hermano, de alguna manera frenar eso. Se tiene que frenar ese movimiento que de alguna manera se levanta en contra no solamente de los profetas, sino también de los ministros. Usted se va a ver cómo opera Jezabel y entonces se va a dar cuenta uno que hay que enfrentarse ante ese movimiento. Luego le está diciendo, esas mujeres de tu pueblo que profetizan según su delirio, denúncialas. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que enfrentarlas, hacerles frente y hay que denunciarlas. ¿Qué quiere decir denunciar? Perdón por ese pensamiento ahorita. A mí se me viene esto como hay que desenmascararlas, denunciarlas. Hay que hacer ver que el pueblo sepa quién es una falsa. Ahora déjeme poner un poco más de esto. La hermana Sandra dice, es el estado de alteración mental generalmente provocado por una enfermedad o un trastorno en el que se produce una gran excitación e intranquilidad en un desorden de las ideas y de las alucinaciones. En pocas palabras, estas profetisas de Ezequiel 13:17 deliraban. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado cuando alguien quiera darte una profecía. Por ejemplo, hay mujeres que se atreven a profetizar y hombres también, para no echarle la culpa a ellas tampoco, ¿va? Y hombres que se atreven a profetizar que están delirando porque piensan que Dios les habló y siempre todo es profecía. Y es ahí donde nosotros debemos de enfrentarlos. Por ejemplo, si alguien viene y te da una profecía que no está en los turnos, la persona está delirando. Porque no es el orden en el momento de que ella esté profetizando o él esté profetizando, porque para eso es el oficio profético, es para ejercerlo para la edificación de la iglesia, dice Pablo, para la exhortación y el consuelo. Pero no está diciendo para la calle, no está diciendo que tenemos que irle a profetizar a la gente allá afuera. Entonces, una de las cosas que hay que hacer como hermano, como cristiano, es enfrentarlos. El Señor me habló de usted y así te dice el Señor, y usted mejor dígale, ¿sabes qué? Cállate mejor y deja de estar delirando. Enfrentarlas. O decirle, vos estás chanfleada, estás loca. Y entonces lo que hay que hacer es denunciarla. ¿Quién es? Sí, es de tal ministerio y tal y tal. Eso es denunciar. ¿Por qué razón? Porque entonces vamos a poder hacerle frente a todas aquellas personas que se dicen ser profetizas y que no son, sino que son falsas, sino que opera en ellas un espíritu de confusión. Por eso deliran de la cabeza. Porque a veces yo he oído algunas que no son de aquí del ministerio. Y hermano, la verdad que se cumple lo que dice acá. Deliran. Hablan cosas que uno se queda así como, ¿qué onda va? Y piensan que están bien. Y entonces la Biblia nos avala que hay que denunciarlas. Mire, hoy me gustó algo bien lindo que dijo el apóstol Sergio en la mañana, que uno de pastor no puede dejar que las ovejas se vayan solo así. Uno tiene que pelear por ellas, dijo. En el sentido de como preguntar por qué te querés ir, cuál es la razón, por qué. Porque, hermano, entonces él decía que había que parar a aquellas personas que de alguna manera se van rebeldes. Y no lo estoy diciendo por nadie, porque esto lo he visto a través de muchos años, desde el tiempo que me convertí he visto esto. No lo estoy diciendo por nadie en excepción, sino él decía hoy en la mañana, usted lo puede ir a ver en la mañana, se me quede viendo así como que echándome la culpa a mí. Él lo dijo, pero lo explicó muy bien. Y él decía que a veces las personas viven un desorden en su vida y no saben que van a acarrear ese desorden a su tierra.
que los puede llevar a quedar, hermano, de alguna manera en oscuridad. Y entonces él decía que había que procurar la manera de hablar con las personas que se quieren ir de la iglesia. ¿Y por qué? Ya si ellos se van por X, Y razón, él mismo decía, no ores por ellos para no ser partícipe de su rebelión. Ulurún, decía yo, Padre Santo. Bueno, pero ¿por qué le digo yo eso? Porque entonces la Biblia nos avala denunciar a estas falsas profetisas o falsos profetas. De una vez para amarrar el tamal y no ofender ni a las damas ni a los caballeros. Entonces, vamos a ver, la hermana Yanderi dice Ezequiel 13:17, la nueva versión viviente creo que es. Juicio contra las falsas profetisas. Ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Exactamente, deliran, están delirando, porque no están en el orden. Por eso le decía que la mujer de Cantar de los Cantares tenía poder en su boca. De sus labios destilaban miel, de su lengua destilaba leche y miel, o sea, tenía revelación, ¿verdad? Cambio, la mujer ramera usurpaba esa revelación y ese aceite. Y entonces lo que hacía era, no sé si sería bueno volverlo a repetir, pero la mujer ramera lo que hacía era que no le importaba quién la viera o quién la señalara con su conducta. Miremos algún punto más. El hermano Juan Batres dice, vuélvete, hijo de hombre, hacia las hijas de tu pueblo que profetizan. Biblia Latinoamericana 1995. Vuélvete, hijo de hombre, hacia las hijas de tu pueblo que profetizan lo que se les viene en la cabeza. A la que tremendo. Profetiza contra ellas. Wow. Bendiciones a la hermana Lidia Borror, que es mi mamá hasta allá. Bendiciones, pastor, que Dios los salude y saludes a Cintia. Igual, gracias, mamá. La hermana Cristi dice, pastor, ¿aplicaría esta cita en cuanto a las falsas profetas? Tito 3:10. Dice, al hombre que cause división después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo. Es que lo que pasa es que es muy aparte alguien que se va revelando a alguien que está delirando, profetizando algo que no es de Dios. Porque mucha gente pueden entrar en una división, pero no quieren decir que sean profetas que estén dividiendo, sino que aquí está señalando lo que sale de la boca de las falsas profetisas. Cuando yo me refería a lo que el apóstol Sergio explicaba, era que hay personas que se van por X, Y razón, y entonces tal vez no hay un porqué, porque a veces también uno de pastor necesita también analizarse si uno tal vez las dañó con algo que dijo, y también uno debe de reconocer que falló y buscar la manera de también pedir perdón. Pero si ellos siguen en su propia opinión, en su propia idea, entonces no se puede orar por ellos, dice. ¿Por qué razón? Porque entonces uno se haría partícipe. Bueno, no sé si le contesté. Y en otra cita bíblica, confrontándolos delante de la iglesia. Sí, es que ahí se está refiriendo, había que entender el concepto cuando habla Tito capítulo 3, porque se está refiriendo a personas que se levantan en contra de la doctrina y de muchas cosas, y obviamente hay que confrontarlos. Cuando me refiero a las profetisas es porque tú y yo nos vamos a enfrentar con ellas. Y debemos de saber cuándo una mujer lleva una intención de irte a profetizar. Si está fuera del turno, si te llaman por teléfono, si te mira en el mercado, si te mira en el súper, en el car wash o en el trabajo o donde sea y te paran y te dicen, así te dice el Señor, había que analizar primeramente quién es la profetisa o quién es el profeta. Ay, es que el Señor me habló, y uno no sabe si tal vez es una adivina, y como adivina sabe tu clavo. Por eso uno no puede estar recibiendo palabras de gente del mundo. Uno tiene que saber. Por eso me llama mucho la atención, y yo le pido a todos nosotros que comprendamos muy bien esto que estoy recibiendo en este momento. Cuando alguien te profetice
debes de saber quién es, no recibirla solo a la primera. Supongamos que vas ahí y estás en el car wash y se acerca alguien y dice, el Señor me dio una palabra para usted. Ok, antes de que te la dé, pregúntale a qué iglesia va, pregúntale si es cristiano, o pregúntale si es adivino o es hechicero. Pero como solo mencionan al nombre del Señor, aleluya, el Señor me habló, sin saber si sabes que el otro tal vez es un hechicero, el que está usurpando. Por eso Pablo les dijo, espíritu de adivinación, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba profetizándoles algo que era correcto. Sí, ¿qué decía esa mujer? He ahí los hombres del Altísimo que anuncian el evangelio de las buenas nuevas. Y viene Pablo y la discierne y la reprende. Pablo no dijo, qué tremenda, esa es profecía. No, por eso, todo aquel que te va a dar una palabra, tenés que discernirla. No, yo a veces, mire hermano, yo a veces por no enojarme, perdone, o por no confrontar a algunas ovejitas, que me dicen, fíjese que me encontré a X persona y me profetizó lo que... Y yo me pongo a analizar primero, ¿en realidad habrá sido un profeta? ¿O en realidad habrá sido? ¿Por qué? Porque es que así no trabaja Dios, hombre. ¿Dios le va a hablar a un inconverso para que te profetice? No. ¿Por qué? Porque no opera el Espíritu Santo en él. Bueno, ya me molesté, No recibo acá. Enfréntalas. Porque están delirando y entonces hay que denunciarlas. Bueno, no sé si me di a entender. Saludos a la hermana Diana Reyes, hasta allá, saludos a Ronnie Chamale, que Dios me la bendiga. Ahora mire esto. Por ejemplo, en el 13:18, ya nos dijo que hay que enfrentarlas. Ya nos dijo que hay que discernir las que están delirando. Y ya nos enseña que, por ejemplo, que hay que denunciarlas. En tal lugar hay X persona que se dice ser profeta o profetiza, y entonces se anuncia, entonces se advierte a las demás personas. Pero miren lo que dice en el capítulo 13:18, Ulubrum 13 y 18. Adviérteles al pueblo, que así dice el Señor. Adviérteles a esas profetizas, que así dice el Señor Dios omnipotente. Hay de las que hacen objeto de hechicería y de sortilegio. Puchica, entonces le está diciendo, son mujeres que profetizan al pueblo. A mí eso me impresiona tanto porque, hermano, vivimos el tiempo final y esto está ocurriendo. Yo se lo he comentado en otras ocasiones, que hay iglesias, no sé si son iglesias, pero donde invitan a profetas y los meten en cuartos a los profetas y la gente entra uno por uno y ahí les profetizan. Eso me huele a mí a agorrero, a adivinación, a hechicería. Y tras de eso te dan en un USB la profecía para que no se te olvide. Y al final, por favor, joven, solo falta que le digan esos falsos profetas, ahí paga en la esquina. Eso no trabaja, Dios no trabaja así. Pero ahí va el montón de gente, hermano, porque no hay un profeta o un ministro que advierta y que le diga al pueblo, tené cuidado, ahí no. Porque toda la gente como que quiere saber qué depara el futuro. Si querés saber qué depara el futuro, te lo voy a decir. Apocalipsis describe todas las cosas que van a ocurrir. Si lo lees, entonces lo vas a entender. Pero no se necesita ahora un profeta en el sentido de que te va a decir, viene gran tribulación. Si ahí está escrito, si ellos lo dejaron escrito. Como una lámpara que ahora alumbra en la oscuridad para que discernamos quiénes son. Bueno, la hermana Cristi dice, es que también la culpa no solamente es de los falsos, sino de los que prestan su oído, vamos a ver, de los que prestan su oído con el hambre de escuchar lo que necesita su alma. Correcto. Modismos, o como se llame, pero distorsionan el evangelio. Correcto. Y es que eso es lo que ocurre, pero porque como no hay gente, mal dicho, como no hay hombres, no hay siervos y siervas a la manera de Ezequiel que adviertan y que se enfrenten con ellos, dejamos que hagan lo que quieran. Por eso uno tiene la disposición a quién va a escuchar. Por ejemplo,
es que usted no profetiza y es profeta, y acaso todo el tiempo tengo que profetizar. Pues mejor, ¿no sería mejor que te enseñe la palabra profética, que es más segura, que te va a llegar a puerto seguro? Y cuando Dios habla, entonces se va a hablar, porque yo no miro ¿cómo se llama? Que los profetas profetizaban todos los días. ¿Cuántos años ha de haber vivido Isaías? ¿Y cuántos capítulos escribió? ¿Cuántas profecías dio? En un año. Entonces eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que la gente piensa que todo el día hay que andar profetizando y profetizando. No, nosotros no somos ni hechiceros ni agorreros. Y que el Señor reprenda todo espíritu de adivinación que se quiera meter a usurpar y poder hacer que las personas hablen según que es profecía. Entonces mire lo que dice: adviérteles que así dice el Señor Dios omnipotente. Hay de las que hacen objeto de hechicería y sortilegio para atrapar a la gente. O sea, las falsas profecías atrapan a la gente. Las falsas inspiraciones de una persona que está demente, que está, ¿cómo es que decía ahí? Que está delirando. Lo que quieren es atrapar el alma de la gente para destruirla, para atrapar a la gente. ¿Acaso creéis que podéis atrapar la vida de mi pueblo? Le está diciendo el Señor a las falsas profetas. Y salvar vuestros propios pellejos, dice esta versión. Luego después me llama mucho la atención porque mire lo que dice. 13:19. Vosotras me habéis profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y una migaja de pan. Profanar quiere decir mancharon el pueblo, mancharon lo santo. Profanar es manchar lo santo. Profanaron, ustedes profanaron, y les dice, profanaron delante de mi pueblo con puñados de cebada y de migaja de pan. Usted sabe que estamos hablando de harina. Y eso lo podemos aplicar a palabra molida, ya molida, pues, profecías o enseñanzas. Profanaron a mi pueblo con eso. Por la mentira que decían, oiga, que mi pueblo cree. Se matan a los que no deberían de morir, dice, y dejan con vida a los que no merecen vivir. Estaba dando a entender ahí que sus mentiras provocan que maten a los verdaderos. Por eso, hermano, cuando el pueblo se levantó en contra del profeta Jeremías, querían matar al hombre que era verdadero y dejar al montón de falsos. Y entonces aquí lo aplaca. La mentira lo que hace es que provoca que maten a los verdaderos y dejan con vida a los que en realidad deberían de morir. Luego mire lo que dice en el 13:20. Por tanto, así dice el Señor omnipotente: estoy contra vuestras hechicerías, contra las que con las que atrapáis a la gente como pájaros. Hay gente que se queda atrapada por una profecía. Déjenme, ahorita le explico eso. Quiero ver si hay algo más. Vamos a ver. O también cuando andan en iglesia y no reconocen autoridad. Sí, bueno, mira, muy aparte es alguien que profetiza, que anda delirando y dando profecías, a alguien que se mueve de iglesia en iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Para mí son dos cosas muy diferentes porque no la puedo aplicar en este momento acá. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de mujeres y de hombres también que confunden a la gente con falsas profecías. Entonces, bien interesante esto. Por tanto, así dice el Señor omnipotente: estoy contra vuestras hechicerías y con las que atrapáis a la gente como pájaro. Entonces, regreso con esto. He oído yo profecías. Por ejemplo, una de las profecías que son bien populares en los falsos profetas es: si es soltero el desgraciado, no, está maldito. Bueno, si es falso profeta, pues el Señor me muestra que usted es mi esposa. Déjate, mate que no tenés valor de decirle que te gusta, entonces querés utilizar
la hechicería para atrapar a una mujer que no te corresponde. Otra, el Señor me muestra que le van a dar una casa con mucho dinero, mucho lujo, y esto y el otro, ¿verdad? Pero usted sabe que a los profetas hay que darles dinero, una ofrenda, casaca, lo que quiere es sacarte el dinero, pero atrapan a la gente con falsas profecías. Otros que por quedar bien con sus cuates, ¿va? Así te dice el Señor. Habrá aquí el Señor me muestra a Rubén Pérez. Y tal vez hay miles de personas, ¿va, hermano? Y aquí soy yo, Rubén, ¿va? Tal vez no soy Pérez, pero soy Rubén. ¡Ah, que pase! Y entonces, hermano, lo hace lata el profeta. El Señor te ha dado esto. El Señor te ha dado esto. El Señor te ha dado esto. Y quiero que todos sepan que... Y cuando siente, esta persona divide la iglesia. Y la gente está atrapada en las falsas profecías. Y mucha gente está atrapada en falsas profecías. Yo he oído personas que dicen, el Señor me profetizó hace como 20 años y no hay modo que venga. Pues, pero es que hay que saber si en realidad era una profecía o del profeta era verdadero o no. Ahora, yo entiendo que Dios te puede hablar. Dios nos puede hablar. Pero no de esa manera. Ahora, hay muchas personas que piensan que el don de profecía es el ministerio profético y como no hay nadie que les ponga un alto, siguen atrapando a la gente como pájaros. Atrapan a la gente con sus falsas profecías, los llenan de ilusión, cuando en realidad no es así. Por tanto, así dice el Señor omnipotente, estoy contra vuestras hechicerías. Le está hablando a las profetisas. Mire lo que les está marcando. Si son profetisas, si estaban dentro del pueblo del Señor, pero eran hechiceras. Dios sí lo sabía, pero la gente no, porque no había alguien que les diera el discernimiento o no querían oír, pero ahora el Señor te ha dado Espíritu Santo y podemos discernir a raíz de sus actitudes quiénes son las que se dejan utilizar por la hechicería. Hoy sí está gruesa la cosa, pero Dios nos puso y Dios nos va a ayudar y entonces hay que enfrentarlas. Por eso meditaba yo en la vida de Juan, de cómo se llama, Elías, como que no quiso confrontar a Jezabel. Si mató a no sé cuántos profetas, degollado los hizo. Ahora no le iba a agarrar del pelo a la otra ahí. Si era una mujer, pero había algo que operaba en ella que provocaba que él le tuviera miedo y no la pudo confrontar. Pero le dijeron a Jehú, yo me imagino que cuando el Señor le dijo a Elías, mira Elías, tengo 7,000 que solo están esperando un tirito para ir a agarrarla del pelo a esta. Y va, como no me crees, te voy a mostrar a 2. Anda y busca a Jehú, ese es uno de los 7,000, y mira a Eliseo, ese es otro de los 7,000. Y esos sí fueron con ganas, hermano. Y dice que la aventaron y la mataron. Aquellos que son ungidos por Dios, matan a estas potestades, se enfrentan a estas potestades. Señor, que Dios nos derrame de esa unción porque la necesitamos en este tiempo. Pero dice el Señor, yo los libraré de vuestro poder mágico y los dejaré volar. Mire, Dios está interesado en hacernos libres, pero necesita Dios utilizar la boca de un profeta para decirte no a las hechicerías de las falsas profecías, no a sus conjuros. Discernamos para no caer en la trampa como pájaros que caen en una jaula. Luego en el 22 dice, porque habéis descorazonado al justo con vuestras mentiras, sin que yo lo haya afligido. El justo se afligió por una mentira. Eso es tremendo, hermano. Dice la hermana Mariela
Ramírez, bendiciones, amén. Hermana Wendy, hermana Yuri, amén. Mariela Ramírez, ¿desde dónde nos visitará? Nos ve, pues, que Dios me la bendiga hasta donde nos mire. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que esta función de estas mujeres descorazonan el corazón de la gente que es justa. ¿Por qué? Por una falsa profecía, por una mentira. Mira, hermano, hay gente que se atreve a decir unas cosas. Puchique, perdón por el puchica, va. Pero, hermano, se atreven a decir unas cosas que yo digo pero ni uno que tiene el llamamiento y reconocido lo hace. Y digo y estas personas se atreven, digo. Y no les importa. Yo lo voy a decir y ¿qué me importa? A mí Dios me habló, a mí nadie. Usted no va a hacer que cae el Espíritu Santo. Usted no se va a oponer a que el Espíritu Santo hable. Yo no me estoy oponiendo a que el Espíritu Santo no hable. Pero dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. No es estrella errante como dice el libro de Judas que anda de arriba para abajo. No, tiene que haber una sujeción. Por eso se confronta. Y a veces yo utilizo de alguna manera esto porque a veces es bueno confrontar a las personas a las que tú estás formando a través de la unción y la gracia del Espíritu Santo. A veces es bueno decirle a la persona, no, ahí no es. Corregir lo malo e instruir lo bueno para que el don que ellos tienen puedan ser utilizados de una manera extraordinaria que sirva de bendición. Si has dejado de profetizar por miedo, por temores, porque piensas que Dios no te habla o por X razón, quiero decirte de parte de Dios que si lo haces en el orden correcto, podés hacerlo. El problema de las falsas es que no se someten a un orden y entonces hacen lo que se les pega la gana. Bueno, vamos a ver qué dice, desde Guatemala. Gracias, que Dios me la bendiga hasta esa linda tierra del Quetzal, donde ahí dejé el ombligo, dicen, va. La hermana Sandra puso un versículo, quiero ver. Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visiones falsas, adivinación, vanidad, engaño de sus corazones, ellos profetizan. Gracias por hacer el parámetro, porque también no es que esté hablando únicamente de la mujer, va, sino que el tema lo abarca, porque estamos abordando mujeres que ejercieron. Lo de los falsos profetas lo he abordado muchas veces, ¿va? Y he abordado esto, la rebelión de los profetas, he hablado de la adivinación de los profetas y he incluido esto, pero me llama mucho la atención porque entonces volvemos a lo mismo. En Jeremías también los profetas eran influenciados por el mundo de las tinieblas, errando con espíritus de mentira, con espíritus de adivinación, con engaño y vanidad. Y estas también actúan de esa misma manera. Y hermano, es alarmante porque conocen, por eso son adivinas. Porque andan adivinando. No es concreto lo que dicen, adivinan. ¿Cuándo nació usted? Tal fecha. ¿Y cómo se llama su papá? Adivinan. Hermano, si aquella mujer que fue aquel hombre Saúl a consultar con aquella pitonisa de Endor, ella no sabía, hermano, que era Saúl el que iba disfrazado. Entonces, ¿dónde estaba su poder? ¿No cree usted que si esa mujer hubiera tenido un poder para discernir quién era, hubiera dicho, Saúl, ¿por qué te cubres? No tenía poder, ni sabía que el otro venía disfrazado, hermano, porque no tenía poder. ¿Qué es lo que está diciendo? El poder del Espíritu Santo para discernir todos estos espíritus de adivinación y mentira y hechicería, nos lo da a nosotros por medio de los dones para discernir espíritus. El problema es que la iglesia no quiere ser lleno del Espíritu Santo, la iglesia no quiere los dones del Espíritu Santo, la iglesia no busca la llenura del Espíritu Santo, la iglesia necesita la unción del Espíritu Santo para discernir esto. Por eso fácilmente son engañados como aves, dice, por falsas profecías.
Ay, Dios mío. Dios te bendiga. Ebenezer Coachella. Pronto estaremos allá en Coachella el sábado con ayuda del Señor. Así que preparen bien los sandwichitos porque vamos a estar allá. Bueno, creo que llevo 1 hora y solo en este personaje me dice otra hora y no he entrado ni siquiera a cómo se desarrolla este mover. Entonces, porque habéis descorazonado al justo con vuestras mentiras sin que yo lo haya afligido. ¿Sabe qué, hermano? Lo que está diciendo acá es que a veces oímos personas que profetizan y en lugar de traer consuelo, exhortación y edificación, traen tristeza, traen problemas a la gente y los aflige. Por ejemplo, yo he oído de personas que dicen, fíjese que yo soñé que se me caían los dientes, alguien se va a morir. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Eso era lo que decían los abuelitos de allá porque venían de una cultura donde se movía la brujería y la idolatría y a todo le ponían eso. Que veo un gato negro que cabalga, saca que a alguien le va a pasar algo. No, eran cosas que afligían a la gente que no tenían verdad. Y allá iba el montón de gente, hermano. Porque así trabajan los adivinos. Saludos de hasta Guatemala, Pastor Eric, Dios lo bendiga, a la hermana Heidi. Entonces, para ir terminando, habéis alentado al malvado, dice, para que no se convierta de su maldad, de su conducta y que se salve. Como quien dice, estas profecías que ellas daban, eso que ellas decían y miraban, no servían de nada porque no podían hacer que el pueblo saliera de su maldad y que se convirtieran a Dios, sino que los llevaban rumbo a la muerte. 13:23 dice, por eso ya no volveréis a tener visiones falsas, ni a practicar la adivinación. Y eran profetas, dice, eran profetisas del pueblo. Y miren lo que hacían, no miraban nada, tenían visiones falsas y practicaban la adivinación. El profeta Balaán murió como un adivino en sus últimos días. Empezaron bien, pero terminaron mal. Por eso, hermano, no es como empezaste. Aleluya, que el Señor me da gran revelación. No es como empezaste, sino cómo va a terminar tu carrera. Es lo más importante. Miraban visiones falsas, practicaban la adivinación. Y yo rescataré, dice el Señor, a mi pueblo de vuestro poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que Dios va a hacer con nosotros en medio de toda esta gente. Así te dice el Señor. Yo rescataré a mi pueblo de este poder que tienen estas personas. Y así sabréis que yo soy el Señor. Aleluya. Dios nos va a salvar de la adivinación. Entonces, mire esto. El resumen. Estas mujeres falsas profetizas de Ezequiel capítulo 13, lo primero era que eran inspiradoras. Practicaban hechicería. Mire, practicaban la idolatría. Eran profanas. Practicaban la mentira. Practicaban la magia. Son como trampas para el pueblo. Desalientan al pueblo y tienen falsas visiones. Creo que hay algo más. Sí, 10. Y practican la adivinación. Ulugrum. Qué tremendo. Bueno, la semana pasada me quedé en el ámbito de Miriam, pero Miriam fue desviada, fue tratada, y me imagino que el trato del Señor la hizo regresar nuevamente al campamento. Pero estas ya dio la sentencia, que si siguen haciendo, profetizando
de su propia inspiración, si siguen practicando la hechicería, si siguen practicando la idolatría, si siguen siendo profanas, practicando mentira, magia, poniéndole trampa a la gente, porque hay gente que le pone trampa a la gente, desalentando al pueblo, dándole una falsa visión y practicando la adivinación. Dios les está advirtiendo a estas personas que se arrepientan. Ezequiel, dile a las mujeres de mi pueblo que profetizan, deliran de su mente, enfréntalas y desenmáscaras. Bueno, miremos otro punto ya. La hermana Yanderi dice, Balaán, Números 22, dice, profeta falso, desorden de prioridad, contaminó la economía, involucionó en el ministerio, adivino como Balaán y murió sin descendencia y muerto a espada. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo eso. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. En la escuela de profética de Guatemala, sí, lo escuché muy bien eso. Por eso, si se da cuenta, hermana Yanderi, las profetizas también tienen mucho que ver con la adivinación. Cuando un falso profeta se desvía, va rumbo a la adivinación. Cuando una falsa profetisa se desvía, va rumbo a la adivinación. Y entonces nos damos cuenta que eran de nosotros, pero se desviaron. Entonces, el hermano Freddy García, Dios te bendiga, y Ana Leiva. Entonces, hacemos una oración, creo que me hice 1 hora, 7 minutos. Y entonces quiero ver, Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza. Con esa me quedo, para que la siguiente semana abordemos entonces cómo es que esta entidad opera en las demás personas que le acabo de decir. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo y que nos haces ver los errores que ellos cometieron para que nosotros no los cometamos y que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús para poder obrar conforme a lo que tú has mandado. Señor, manda sobre nosotros espíritu de discernimiento de espíritus. Señor, que el don de profecía siga creciendo en medio del pueblo. Señor, que venga sobre nosotros los dones de sanidad, los dones de fe, todos los dones que operan a través de tu espíritu vengan sobre nosotros de tal manera que podamos nosotros aprender a discernir el tiempo que estamos viviendo. Señor, danos frente de pedernal, Señor, para que todos aquellos dardos del enemigo y aquellos que hablarán mal de nosotros, Señor, no nos haga daño en nuestra mente, sino que al contrario, seamos como ese hombre que enfrentó a los falsos. Así yo te ruego, Señor, que nos llenes del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, totalmente de tu unción para que podamos ser habilitados a la obra del ministerio. Así te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Amados, les doy gracias por estar ahí conectados. Gracias por estar nuevamente presentes. La siguiente semana, con ayuda del Señor, vamos a abordar cómo opera, si se puede decir, la operación de Jezabel influenciando en las profetizas. Porque también vamos a ver muchas de las cosas y cualidades que ella tiene, que también hay que, de alguna manera, discernirlas para poder comprender lo que Dios nos va a mostrar la siguiente semana. Así que yo lo bendigo en el nombre de Jesús, donde esté en su casa, que Dios lo prospere, lo llene de vida y que este evento de Coachella sea de gran bendición, que Dios lleve almas a los pies de Cristo y que podamos nosotros ser de bendición también, apoyando y bendiciendo aquel lugar al cual tú le has dado al pastor Guillermo. También te doy gracias, Señor. Gracias por todas aquellas personas que nos miran en Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos.
San Diego, Los Ángeles, San Fernando, Lancaster, Pandel, todo lo que es el Valle del Antílope. Gracias hasta donde nos miren. Los bendecimos y que Dios nos guarde. Recuérdese, los viernes 7:30, nuestro servicio general escatológico. El domingo a las 11:30, nuestro servicio general devocional. Sábados en la mañana. A las 7 de la mañana nuestro servicio de oración. A las 8 evangelismo. Este sábado no va a haber evangelismo porque nos vamos a ir a un evento allá en Coachella. Pase la voz. Y mañana no se puede perder nuevamente el seguimiento de ética de administración con la pastora Cintia y las hermanas que van a estar desarrollando nuevamente esos temas que de alguna manera nos traen liberación a nuestra alma. Así que no se lo pierda mañana a las 6:30 y que Dios me los bendiga. Y nos vemos la próxima semana aquí en su canal, si se puede decir, Crónicas de los Profetas. Lo bendigo, lo amo en el nombre del Señor y que todas las cosas le salgan bien esta semana. Hasta pronto.